lo que hay que declarar en emergencia en primer lugar es a la Policía Nacional. Porque si lo que estamos discutiendo es que hay generales que pagaron por sus ascensos de ahí para abajo, imagínense lo que viene. Inspectoría de la Policía Nacional acaba de tomar una resolución luego de un proceso de investigación en la que concluye que 10 de los generales involucrados por supuestamente estar comprometidos en el pago por sus ascensos, 7 de ellos tendrían responsabilidad y ha abierto proceso disciplinario sancionador. Es decir, no es que están bien, no, han abierto proceso, ¿no?, disciplinario sancionador que puede terminar como se prevé que va a terminar con la baja de estos miembros de las Fuerzas Armadas, de la policía, aunque uno de ellos ya está en retiro, y con sanciones, todas las que permitan el sistema y los reglamentos de la Policía Nacional, y más allá de las sanciones penales que podrían llevarlos a la cárcel. Y esto es una señal muy grave de lo que está pasando, porque estamos hablando de es decir, yo no sé si somos conscientes de lo que estamos discutiendo. Es decir, tenemos un país agobiado por la crisis de inseguridad, donde el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido la gravedad de la situación. La ha comparado con la situación de El Salvador prácticamente. Es decir, estamos fuera de control y en todos los distritos, las provincias, las regiones piden que se declare en emergencia por inseguridad y lo que viene y que debería intervenir la policía. Lo que hay que declarar en emergencia en primer lugar es a la Policía Nacional. Porque si lo que estamos discutiendo es que hay generales que pagaron por sus ascensos de ahí para abajo, imagínense lo que viene. Acá nosotros hemos dicho y hemos abierto el espacio para una discusión sobre el diagnóstico de la crisis de inseguridad. Ya todos sabemos lo que está pasando, pero hemos abierto el espacio también para que nos digan qué es lo que hay que hacer los especialistas, la gente que conocen del tema de inseguridad. Y las estrategias y las propuestas están claras. El problema es que no se hacen porque el instrumento que tiene, que es la propia policía, no está bien. Y necesita serios correctivos, para empezar, morales. Es decir, hay una decisión que se tomó en algún momento en la Policía Nacional frente a la opción colombiana, que fue una barrida de todo aquel que fuera sospechoso de corrupción en la policía. Acá se tomó la opción de que no, de que cada vez que ocurriera un hecho o hubiera alguna evidencia, se iba a actuar en consecuencia y no se iba a proteger a los policías. Digamos que básicamente eso se ha estado cumpliendo, pero no es suficiente. No es suficiente y eso está absolutamente claro. Y lo primero que hay que hacer es una depuración de la Policía Nacional de la gente involucrada en actos inmorales o de corrupción. Porque los ciudadanos lo vivimos cotidianamente. Es decir, si en el peaje del Cono Norte te paran para sacarte plata por cualquier razón, anda hacia arriba. Lo que pasa en las adquisiciones, lo que ha pasado con la adquisición de 10,000 vehículos para Lima. Convocan a un concurso para un servicio de renting de 10,000 vehículos. La Contraloría dice: el comité de selección no está bien constituido, han cambiado las bases, han modificado los procedimientos, es decir, esto parece estar direccionado, hay que detener este proceso. Entonces lo que hacen es le quitan la buena pro a la primera y se la dan a los otros dos porque eran 3 postores, pero los 3 estaban descalificados por la Contraloría y la OCE dice lo mismo. Este proceso es irregular, este proceso no puede continuar. Y discúlpenme la grosería, se en la noticia, en la Contraloría y en la OCE y siguen con el proceso, que además termina con un enorme perjuicio económico porque se pagan millones de soles de más de lo que pudo pagarse si el procedimiento se hubiera hecho correctamente. Y no me van a decir que no hay corrupción. Por supuesto que hay corrupción en ese proceso. Y por eso lo han defendido con uñas y dientes, incluso contra la opinión de los altos mandos o de algunos altos mandos de la policía, que han llamado la atención sobre, oiga, ¿cómo van a seguir con un proceso que está cuestionándolo la Contraloría y la OCE?
No, nosotros hacemos como que lo que nos da la gana porque somos la entidad que tiene esa asignación de presupuesto y nosotros veremos qué hacemos con él. Y nadie se puede meter. Esas cosas están pasando en este momento, no pasaron en el gobierno de Castillo, ni en el de Kuczynski, ni en el de Vizcarra, no, ahora. Eso acaba de ocurrir hace unas pocas semanas. Entonces no puede ser que estemos en esta situación cuando las escuelas de policía ya sabemos en qué condiciones están. Cuando tenemos la discusión sobre están pensando en inventar una nueva policía cuando tienen más de 10.000 policías en funciones administrativas. Ayer Pérez Rocha decía que son más de 20.000 que podrían salir de las funciones administrativas y pasar a luchar contra la delincuencia en la calle o en las unidades de investigación de la policía. Es urgente hacer una reingeniería, pero ¿cómo vas a hacer lo que hay que hacer si tienes una situación en la que estás discutiendo que hay 7 generales que pueden terminar en la cárcel por haber comprado sus ascensos o por un manejo irregular de los mismos? Lo que hay que declarar en emergencia es a la Policía Nacional. Porque ¿cómo vas a adquirir vehículos, radios, equipamientos, comunicaciones? Todo lo que necesitas y no puedes confiar en que los procesos de adquisición van a ser transparentes. Porque tú pagas por un puesto y después te cobras. ¿O no? Exitosa. ¿O no? Pasa lo mismo con los congresistas. ¿Qué cosa creen ustedes? Que hay congresistas que pagan por su curul, por ser candidatos y llegar al Congreso, ¿por qué? O alcaldes, candidatos a ser alcalde que pagan. ¿Por qué creen que pagan? Pagan porque es un negocio y porque después van a recuperar el dinero que invirtieron. Y lamentablemente esto ya no da más. Es decir, no podemos seguir viviendo en este clima terrible de inseguridad, donde lo que está fallando es no solo la decisión política, sino nos está fallando la herramienta que está permitiendo que algunos, que felizmente no son la mayoría, son unos pocos policías corruptos que están enquistados, algunos de ellos, en puestos claves, y un espíritu de desmoralización, ¿no? Por una serie de factores que no tienen que ver con el solo hecho de tener que convivir con gente corrupta, sino además con las limitaciones que la ley está imponiendo hoy a la acción de los policías, donde un policía no se atreve a dispararle a un delincuente en flagrancia porque sabe que va a terminar preso. Entonces ya que se vaya. Y donde nos están pasando cosas que es cierto ya no tienen que ver con la policía, sino con otras instituciones. O sea, ¿de qué te vale capturar a un delincuente, jugarte la vida si dentro de 6 meses o menos va a estar otra vez en la calle? Pancho ahí delinquiendo. Es decir, estamos en una situación muy, muy crítica, sinceramente. Y yo creo que esto requiere respuestas de urgencia, pero una vez más, estamos enfrentados lamentablemente al hecho de que quienes tienen en sus manos la capacidad de decidir están más preocupados en defender su puesto, su lugar, ¿no?, en el gobierno y en el Congreso que en ocuparse de los problemas de los peruanos. Su preocupación fundamental es cómo hacemos para llegar hasta el 2026. Y los peruanos, bueno, acá estamos pues, esperando que alguien se ocupe alguna vez de nuestros problemas.